y a otros solo los agarra y se desparraman, ya todos negros, feos. Si los agarrara así nomás. Pero ¿qué hace usted cuando llega? Los escoge. Ah, ese que está ahí abajo, ese está bonito, y todavía quita así con cuidado a los demás y este está bonito, rico ha de estar. Entonces, hermano, ¿por qué? Por el aspecto que tiene. Incluso hay gente que los toca, ¿va? Tienen buen tacto y los toca y dice, oh, este está en punto. Yo no sé de eso, pero ustedes amas de casa sí lo saben. Entonces fíjese, hermano, de que así es Dios. El que tenga el mejor aspecto espiritual, y cuando hablo de aspecto espiritual no estoy hablando de que me miro más santo y con mis ojos ahí de abajo. No se trata de eso. Ese no es un aspecto espiritual. El aspecto espiritual, hermano amado, es aquel que el espíritu, dice la palabra, que va a agarrar y está haciéndolo está poniendo cosmético. El Espíritu Santo lo que está haciendo es preparando a la novia, porque el Señor dice que Él dejó precisamente la palabra para purificarla en el lavamiento de la palabra, a fin de presentarse una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Así es. Entonces, hermano amado, ¿qué novia se va a llevar el Señor? La que tenga el mejor aspecto espiritual. Así es. ¿Quién va a tener el mejor aspecto espiritual? La que se le fue a arreglar. Bueno, yo dice la hermana, gloria a Dios, qué bueno. Pero la que tenga, hablando no de mujeres solamente, ¿verdad? Sino que estamos hablando de almas. El alma que realmente se deje preparar por el Espíritu de Dios, el que tenga el mejor aspecto espiritual, el que haya obedecido, el que tenga las características que Dios tiene o que Dios quiere para tomarla como novia, es la que va a escoger. Entonces el Señor, cuando venga a la tierra, va a empezar a ver así como, ahí entre esos, quiten a esos de ahí, ese que está ahí, vamos a ver, lo va a tocar y, oh, está maduro, ese me llevo. Ese tiene un buen aspecto espiritual, ese se dejó trabajar por el Espíritu. Es lo que la palabra nos declara a nosotros. Amén, amén. Ok, entonces, ¿por qué le digo esto? Ya ni me acuerdo, ¿va? Pero nosotros debemos, porque vienen unos que van a tener apariencia de piedad. Así es. No crea que van a venir estos así, ¿va? Jactanciosos y amadores del dinero y... No. Porque hablábamos de que aún a los escogidos tratarán de engañar. Por eso le decía que espero que nosotros querramos ser de los escogidos. Porque a los escogidos, aunque van a tratar, no se van a dejar engañar. No se van a dejar engañar porque ya van a saber que son los últimos tiempos. Y porque van a estar buscando las cosas de arriba. Ok, entonces, estos hombres van a venir. Y oiga, esto fue lo que a mí me impresionó y tal vez con esto voy a ir culminando. Dije tal vez. No es cierto, sí voy a ir culminando. Dice la palabra, teniendo apariencia de piedad. Entonces, ¿cómo van a venir? Con piedad. Con piedad. ¿Y qué dijimos que era la piedad? La estructura del Evangelio. La estructura del Evangelio. Entonces, ¿cómo se van a acercar? Hablando del Evangelio. Como cristianos, ¿verdad? Como verdaderos cristianos, entre comillas. No van a venir porque si no serían fáciles de identificar, sino que van a venir tal vez a cantar, a adorar y bien bonitos y bien bonitas, ¿verdad? Así que cuidado los jóvenes y jovencitas, ¿verdad? Y también los hermanos, porque mandan unas cosas que Dios me guarde, hermano. Entonces tenemos que nosotros mismos siempre estar como radares, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos al Espíritu, el Espíritu pone en nosotros ese discernimiento de las cosas. Así es. Como decía el apóstol Pablo, ahí caminando con Silas, me parece que era, o con Bernabé. Estos son hijos del Altísimo, llegaba la mujer aquella, ¿verdad? A ellos oigan. Y el apóstol Pablo decía, tan bonito que habla. Y sí tiene razón, somos hijos del Altísimo. Y también tiene razón en que nos oigan. Y el otro día igual, ¿verdad? Estos son hijos del Altísimo, óiganlos. Decía el apóstol Pablo, habla bien y dice verdad, pero como que algo no me huele bien. Aquí hay felino en cautiverio, es decir, gato encerrado. Algo no está bien, fíjate, Berna.
no me gusta algo de esta mujer. Dice cosas ciertas, pero como que no me late el chocolate. Así que vamos a esperar un día más. Padre, por favor, pon discernimiento en nosotros para saber qué es. Y el tercer día, otra vez, la mujer aquella: estos son hijos del Altísimo, oigan su predicación. Y entonces, cuando escuchó aquellas palabras del apóstol Pablo, el Señor, el Espíritu le revela y le dice: ese espíritu de pitoniza lo que tiene. Y se da la vuelta, ¿no? Y de una vez a traerla, ¿verdad? Y entonces, hermano, nosotros debemos de pedirle al Señor ese discernimiento. ¿Para qué? Para poder discernir lo bueno y lo malo. Ahora, ¿cómo dice la profecía ahí en el libro de Isaías que el Señor Jesús habría de discernir lo bueno y lo malo? ¿Se recuerda? Dice: un hijo os es nacido, un hijo os es dado. Comiendo Dice: y habrá de discernir entre lo bueno y lo malo, comiendo, ¿qué cosa? Mantequilla y miel. En otras versiones dice cuajada y miel. Entonces, hasta que sepa, dice, va a comer mantequilla y miel hasta que sepa discernir lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué necesitamos? Recuerda que platicamos acerca de la mantequilla y de la cuajada o la miel, ¿verdad? ¿Qué es? La palabra y la revelación. La miel es la revelación. La miel le aclara a uno el panorama. Eso fue lo que pasó con aquel varón, ¿verdad? Que metió su lanza o su espada y comió, y dice que sus ojos se abrillantaron. Es decir, brilló. Y lo otro es la cuajada o la mantequilla que viene de la leche. Y la Biblia dice que nosotros debemos de estar continuamente comiendo leche o tomando leche no adulterada. Así es. Hablando de leche no adulterada, también la Biblia dice en el Salmo 1 que debemos de estar meditando en ella. ¿Y se recuerda cómo se hace la mantequilla? Sí. Batiendo. Moviendo alrededor. Y otra manera que sale mantequilla, fíjense que yo me di cuenta, hace poco llevaron crema allá a la casa y ahí la dejaron. Y con los días se fue tornando en mantequilla. Es decir, en el reposo. Cuando uno reposa, viene el discernir de Dios de las cosas. Ok, bueno, sigamos porque ya casi me consumió el tiempo. No, estoy bien. Tengo 40 minutos. Estamos calidad. Amén. Entonces dice, teniendo apariencia de piedad, pidámosle entonces al Señor discernimiento para él. ¿Cómo? Con mantequilla y miel, ¿verdad? Pero habiendo negado su poder, eso es lo que estos van a venir a hacer. ¿Por qué estamos hablando de ello? Porque vienen a engañar. Van a tratar de engañar. Eso es lo que van a hacer. Mire, fíjese que tal vez esto ya se lo conté, pero se lo voy a contar una vez más así rápidamente. Yo me recuerdo que hace algunos años, estando nosotros en Guatemala con mi esposa, llegó un muchacho que mi papá invitó a predicar. Y ese muchacho empezó a predicar porque, él traía en su corazón una misión, una comisión más bien, de parte de Dios, y era desenmascarar, porque él se había tomado de las escrituras donde dice que las obras de las tinieblas hay que desenmascararlas, o darlas a conocer, ¿verdad? O divulgarlas. Entonces, fíjese que, o denunciarlas, perdón, es la palabra, no divulgarlas, sino denunciarlas. Entonces, él llegó esa noche y empezó a platicar de cómo el movimiento satanista actúa en las iglesias. Y entonces él hablaba y decía muchas cosas de estas. Porque, por ejemplo, dice que mandaban gente a las iglesias y ellos se hacían pasar, así expresaba él, se hacían pasar por gente bien cristiana. Religiosos. Llegaban, sí, religiosos, pero más que religiosos, así bien constantes, ¿verdad? Llevaban su Biblia, adoraban, se ponían su velo, las mujeres, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué iban a hacer? Iban a minar a la gente por debajo de agua. Entonces empezaban exactamente a infiltrarse, ¿verdad? Y muchos de ellos
por ejemplo, aprendían o les exigían que aprendieran, por ejemplo, a tocar algún instrumento, y entonces después de eso llegaban ahí y ya empezaban, no se iban a meter de primas a primeras, ¿verdad? A la alabanza, sino que llegaban y de repente pues que un discipulado y agarraba su guitarra y todo y decía, puede tocar y jalémoslo, y se encumbraban, y cuando ya estaban allá, hermano, empezaban a hacerle las suyas, cosas terribles, que eran las que mandaban. Mujeres, pues obviamente usted sabe, a derribar cabezas, ¿verdad? Varones, y hombres obviamente también a hacer lo que aquí más adelante dice. Entonces, que es espiritual y es físicamente hablando. Entonces, nos hablaba de eso, de cómo estaban actuando en ese entonces. Imagínense ahora cómo no estarán. ¿Cómo no estarán? Y ahora, antes era un poquito más difícil, ahora es más fácil de engañar. ¿Por qué? Porque, hermano, la iglesia misma ha adoptado muchas de estas cosas. Hablábamos, ¿verdad?, hace un momento del amor al dinero. Entonces, es mucho más fácil. Ahora las iglesias parecen clubes sociales. Entonces, es mucho más fácil engañar. Vale, entonces, sigamos aquí. Pues, solo entre paréntesis le contaba eso, de este muchacho. Entonces dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Pero mire, este fue el verso que a mí me impactó, hermano. Porque dice, siempre, ¿qué cosa? Pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mire, hermano, qué impresionante es esto. Siempre están aprendiendo y sin embargo nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y entonces yo me estremeció ver esto, porque dice, y yo quiero explicárselo un poquito más. ¿Me da 5 minutos? De Dios. Entre ellos están los que se meten en las casas. Y yo pregunto, ¿qué es esto? En donde nosotros vivimos. Una casa. Una casa espiritual. Y entonces dice que se meten a las casas y llevan cautivas, es decir, llevan a cautividad. ¿Qué es llevar a cautividad, no? Aprisionar, esclavizar. Aprisionados. Este Los llevan como esclavos. ¿Cómo? No, es cuando yo creo, perdón la interrupción, Sí. hermano, pero me vino a mi mente de que es que inconscientemente ya está ahí Jezabel o Lili, Ok, eso en parte, pero ahorita vamos a tocar un poquito de eso. Mire, hermano, es cautivar el corazón. Pero ¿cómo se cautiva? ¿Cómo cautivaron los sentidos de Eva? Seduciendo. Pero le empezó a decir mentiras. Porque empezó diciéndole la serpiente, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. ¿Les había dicho Dios eso? No. No se los había dicho. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se entabló una conversación. Mire, desde el principio, Eva le tuvo que haber dicho, estás equivocada. Así no nos dijo Dios. Así que tú eres una mentirosa. Tuvo que haber discernido. Pero mire, hermano, ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos que tener cuidado cómo nos hablan. Si algo tenemos que tener abierto, es el sentido del oído. La Biblia dice que nosotros debemos de ejercitar nuestros sentidos espirituales. Entonces tengamos cuidado de lo que oímos, porque si algo quiere el enemigo es endulzarnos el oído, o decirnos mentiras sabiendo, o tratando de decirnos verdades sabiendo que son mentiras. Y nosotros debemos de ser también tajantes. Por eso dice la Biblia, more pues abundantemente en vuestros corazones esta palabra de verdad. ¿Por qué habla y dice palabra de verdad? No dice cualquier palabra, dice palabra de verdad. Ahora dice more abundantemente, palabra de verdad. Dijimos que esa palabra no es la palabra rema, sino es la palabra logos.
¿A qué se refiere? Al conocimiento de las Escrituras. Nosotros tenemos que estarnos, mire, continuamente llenando de la palabra, leyendo la palabra. ¿Para qué? Para que eso nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Y a la hora de los tunazos, como se dice, venga entonces el Espíritu y pueda contrarrestar ese engaño, recordándonos la verdad. Entonces dice, acá, dice que estos se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Pero cuando usted busca esa palabra mujercillas, es una expresión de desprecio o de menosprecio, que significa lo siguiente. Solo quiero enseñarle acá. Vamos a ver si me aparece. Vamos a ver. Es la palabra gunaikarion, que viene de la raíz guné. Gunaikarion significa una mujer pequeña, pero que es igualmente una mujer necia. A eso se refiere la palabra. Esa que dice, esas mujercillas, es una mujer necia. Y entonces esto me refiere a mí, por ejemplo, a Proverbios 31. Porque dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa. Pero la necia, ¿qué dice? Con sus manos, con sus obras, la destruye. No está hablando de porque se recuerda que también aquella mujer que habló con el Señor, aquella samaritana, cuando le habla, le dice, Guné, ¿dónde está tu marido? Que es la raíz de Gunaikayón. Entonces aquella mujer le dice, no tengo marido. ¿Sabe por qué? No tenía marido, porque había sido engañada. Y entonces el Señor obviamente le da su salvación, le da de su agua para que nunca más volviera a tener sed. Y dice la palabra aquí, esas mujeres, y habla de mujeres, no en términos solamente de mujeres como varonas, ¿verdad? Aunque le dije que era espiritual y era también como literal. Voy a hablar en el aspecto espiritual. El aspecto espiritual es porque aquí está una parte de la novia de Cristo. Entonces, ¿a quién le estamos hablando? A una mujer. Pero una mujer que tiene que ser una mujer sabia, una mujer no necia, es decir, no una mujercilla. Porque si estos hombres vienen a engañar, ¿a quiénes vienen a engañar? A las mujercillas. Es decir, a las necias. Va. Entonces, le leo la visión que dice aquí. Por favor, la palabra de Dios. por favor. Dice, es en el 6, ¿verdad? Algunos de ellos que entran a la casa y convencen a mujeres débiles, llenas de pecado, que se dejan llevar por toda clase de malicia, de malos deseos. De malos deseos. Va. Entonces, mire, pero hermano amado, aquí dice que son llevadas por diversas pasiones o deseos. Entonces, ¿qué es lo que vienen a hacer estos hombres? A despertar el deseo. ¿Pero cuáles deseos? Los deseos carnales. La Biblia dice, hermano amado, que el deseo del espíritu es contra el deseo de la carne. Así es. Entonces, ¿por qué es que pueden esos hombres engañar a la gente dentro de las iglesias? Porque están cargadas de pecado. ¿Verdad que sí? Sí. Va, entonces, ok, está bueno, no, pues sí, es que son pecadores, es que saber qué hicieron. Pero, leamos el verso siguiente. Dice que están llenas de pecado, ¿por qué? Porque el verso 7 dice, siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Se lo voy a poner más despacito. Mire, la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, nos va a quitar la cautividad. Amén. ¿Verdad que sí? Ajá. Ahora pregunto, o ahora le enseño más bien. Vamos
no le pregunto porque sé que usted lo sabe.